Muchos me han preguntado últimamente por qué decidimos hacer un podcast o por qué yo en lo personal estoy en esto. Y es que dadas las aterradoras cifras de paro juvenil que hay... Es que me pongo nervioso, Es que las cifras son para ponerse nervioso. Subes a refugiado. Sí, pero es que, bueno, la realidad, la carrera profesional y la vida profesional son más complicadas de lo que siempre te han contado. ¿Pero por qué? Porque es horrible lo que está pasando con todo el tema del paro, las condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos me preguntaban eso, Jesús, ¿por qué un podcast? Y yo les dije, bueno, ¿por qué no? Total, para lo que hay allá afuera. La realidad es que habla hasta por los codos. Y si le pagan por hablar, este hombre es el hombre más feliz del mundo. Es algo que Pero en aspira. realidad... Lo que más el motivo por el cual Jesús se levanta todas las mañanas es que todo este trabajo pueda llegar a ser remunerado. Entonces, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. Antes de nada quiero empezar mostrando, bueno, pues este arte contemporáneo, ¿no? La verdad es que no sé si sois capaces de apreciarlo. Esto es del metaverso, déjame mentir a la gente. En Sí, realidad eso es hemos verdad. comprado bastantes bitcoins. Es como Tenemos nuestra propia parte en el metaverso y este es nuestro NFT. Y no hablo de Toñín, hablo del café. es una manualidad en la que Jesús lo denomina como el café sustenta el mundo, ¿no? Digamos que es que maravilloso. Se nota. Es que si detallas, ¿no? La copa ¿qué ya sonó? no tiene casi café dentro. Eso es, o sea, está vacío. O sea, estamos Pero- llegando al final. Exacto, pero no termina de llegar al final. Eso Cuidado. es. Digamos que lo que cae, lo que perdemos, es la base que sustenta el universo. Efectivamente. Hay Y que al tener mismo cuidado con tiempo esta es tan reflexión. poderoso que se sostiene por sí solo y sostiene el mundo. Por mucho que se tambalee, porque se está tambaleando. Pero es como un bambú, es Exactamente. flexible. Pues eso es exactamente lo que va a pasar con los contratos formativos tras la reforma laboral de este 31 de marzo con el paro juvenil. Porque recordemos que España tiene una escandalosa cifra Reforma del laboral. 30% del paro juvenil a nivel nacional. Sí. En algunas comunidades autónomas llega hasta el 40%, ¿sabes? O sea, estamos hablando de Es horrible. cifras muy serias, o sea, Ya- para no reírse. De hecho, No, no, pues te estaba riendo. Pero ahora mismo no me estoy riendo. Es yo te decir, vi riéndote y Juan también te Y vio es que los riendo. jóvenes en España tenemos el síndrome de Estocolmo juvenil, en el cual nos explotan y nos maltratan en el trabajo, pero sin embargo vamos con una sonrisa todos los días. pero aunque por mucho que nos tambaleemos, seguimos firmes. Me Como encanta el esa café. reflexión. Pero la realidad es que España, de los países de la Unión Europea, es considerado de los 3 peores países en todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales y sobre todo con la tasa de paro que hay. Pues vete. No, porque esa no es la solución. La Eso es. solución nunca es que te digan vete. La solución es tratar de mejorar las cosas en donde estás. Juan, eso es. Dile eso a La tu solución. novio. Cuando te diga, esto no funciona, dile, tenemos que mejorar. La solución no es irnos. Juan, pues yo siempre apostaré precisamente por el diálogo, por los espacios de debate, para conseguir las respuestas que nos permitan llegar a las soluciones que nos ayuden. No he visto un hombre más diplomático que Jesús. Acabamos de ver cómo Juan intentaba mantener una conversación humorística y luego Jesús Sí, iba a sí, sí, diplomacia activa, ¿sabes? Diplomacia a tope. Así es nuestro día a día. Bueno, Tranquilo. chicos, perdonadme, pero hablemos un poquito de los contratos que vienen tras la reforma laboral. Sí. 2 en concreto, ¿vale? Y Sí. es importante ¿Qué recalcar es esto eso de la porque- reforma laboral? Porque lo escucho mucho, ¿verdad? O sea, se escucha mucho y muchos compañeros me preguntan, a Ujú. pesar de que laboral no es lo mío. Pero claro, a raíz de esto he tenido que leer, estudiar y analizar un poco qué viene en este paquete normativo nuevo. Pues es muy ¿no? fácil, Jesús. Básicamente es una modificación del Estatuto de Trabajadores en el que se Efectivamente. cambian esencialmente las condiciones de los contratos, así como el tipo de contrato. Muy en concreto, los contratos formativos son todos aquellos en los que generalmente nos vemos beneficiados los jóvenes, acabando los estudios o no, sin acabar los estudios. Mm. ¿Qué es lo que está pasando? Sigue. Sigo. Vamos a hacer una distinción para seguir el podcast, ¿de acuerdo? Mm. A pesar de las derivas sentimentales e emocionales de Juan. Digamos que toda persona que está estudiando tiene la opción de acabar los estudios y comenzar a trabajar o compaginar los estudios mientras está Claro. trabajando, ¿no? Para eso existen 2 tipos de contrato. Y vamos a Para la empezar con- segunda opción. Eso es. Para empezar, existe el contrato formativo en alternancia, que quiere decir Ujú. esto, que mientras tú no has acabado tu nivel formativo, tú empiezas a trabajar en una empresa por la cual tú desempeñas las funciones que estás estudiando a través de ese título universitario para ir Correcto. adquiriendo De poder cualquier otro adquisitivo. similar que ya esté contratado. Esto es muy Exacto. importante, esa figura. Exactamente. Entonces, tú mientras estudias, trabajas. Digamos que es una figura en extinción en España, ¿no? Es que fíjate, de hecho ahí yo parto, ese es uno de los puntos más importantes. ¿Y por qué yo hago la distinción, no? De la figura del similar.
El similar, ¿qué se entiende? La persona que ejecuta tus mismas funciones, pero ya estando dentro de nómina. Muchas veces una de las grandes críticas que hay del contrato en prácticas o el contrato o los contratos de becas o toda esta historia que hay hoy en día en el ordenamiento jurídico es que al becario o al que está en prácticas le ponen igual o más carga que a otro similar que ya está contratado. Hay empresas en España que se sostienen con esta idea, pero estamos hablando de empresas de 50, 60, 70 trabajadores. Literal, se sostienen gracias a los estudiantes de práctica. El otro día me contaba un amigo un caso dramático en el cual una empresa de más de 100 y tantos trabajadores, literalmente la nómina real no eran más de 10. ¿Esto qué implica? Que habían más de 80 personas en práctica. Yo cuando cuando me contó esto, yo digo, pero Dios mío, ¿y van a contratar a Y ahora alguno? vamos a explicar después por qué es rentable para la empresa, sobre todo a raíz de esta reforma laboral, tener a personas en prácticas. Y es a lo que voy. Al final es un poco injusto porque al final todas esas personas, él me contaba que en este caso concreto sostenían toda la actividad productiva de la empresa, pero al final lo que recibían a cambio era cero y la formación que recibían a cambio también era casi cero. Pero eso es un problema más de ejecución de cómo está planteada la ley, porque en realidad la ley busca una cosa bastante lógica y una cosa que antiguamente no se daba. Con antiguamente quiero decir en los años 70 y 80, que era sobre todo trabajar de lo que has estudiado antes de tener la titulación para ejercerlo como tal. Y esa es la idea. Esa es la idea de justamente este contrato formativo en alternancia. Sí. Claro. Principalmente por aunque sea que te paguen un poco menos, pero ya sales con una experiencia, que ese es el gran problema, ¿no? Hay mucha gente que se prepara durante muchísimos años, tiene un montón de carreras, tiene un montón de másteres, tiene un montón de grados, tiene un montón de cosas, tiene un montón de traumas y sale a la vida laboral. Juan el traumado. Sin ninguna experiencia, y esa es la primera pega, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Es que Juan dice una cosa muy importante, que es que España, de Europa, es uno de los países con más sobrecualificación en los puestos de trabajo en los jóvenes. Es decir, alrededor de un 37% de jóvenes estudiantes que estudian un título universitario u homólogo, formación profesional, grado medio y demás, están trabajando de un puesto de trabajo sobre el cual no se han formado. Es decir, el típico ejemplo de estudiar empresariales para acabar en un Burger King. Sí. Con todas las salvedades que implica. Bueno, es una empresa, por lo menos. Está claro. Entonces, es muy importante también lo que dice Jesús, porque, por ejemplo, para ese tipo de contratos en alternancia con la formación, las empresas es un chollo. Porque para las empresas, para empezar, el primer año cobras un 65% de lo que deberías cobrar en el caso de no encontrarte en prácticas en el convenio. Es decir, si tú estás de prácticas de administrativo en una empresa cuyo homólogo tuyo sin estar en práctica cobra 1.000 euros, tú el primer año cobras 650 y el segundo año 850. A 14 pagas. A 14 pagos. Que no es la meta. Y eso no es lo más importante, sino que a efectos de seguridad social, los beneficios para la empresa son brutales porque la inmensa mayoría de las empresas en España tienen un 100% de bonificación. Es decir, que las empresas no pagan un duro en seguridad social para el trabajador. Esto es lo que dice Jesús. Al fin y al cabo, si tú puedes contratar mano de obra barata, que en parte no es malo porque fomentas la disminución de paro tal juvenil. cual, y das una primera oportunidad. Eso es. A veces se ocasionan pues las estructuras de trabajo que dice Jesús. Y es que viene ahí el problema, que esto tiene temporalidad. Es decir, tú no puedes tener a un estudiante toda la vida, como le gustaría seguramente a más de un empresario, ahí con un contratito en prácticas, tal. No, pues imagínate, si el contrato dura 4 o 5 años, va a terminar más preparado que un cóctel, huevón. O sea, es que efectivamente termina derivando en que esto se tiene que ver como que son contratos para un periodo muy concreto. Que en este caso tiene una duración que tiene máxima una duración, el primer periodo de 1 año y el segundo de 2 años. En cuanto al primer periodo de 1 año, la remuneración o el trabajo es del 65%, el segundo año es del 85%. Pero sí, tiene una duración precisamente porque tú no puedes tampoco alegar que una persona está indefinidamente impreparada. Porque entonces, ¿a qué estás apuntando con ello? Y el problema no es ese, que muchas veces cuando termina ese periodo no te ofrecen continuidad. Y ahí es donde viene el gran problema de que tenemos una tasa de paro bestial, donde tenemos mucha gente preparadísima que no consigue una opción laboral y que, bueno, al final queda al aire. Y esto no es tan sencillo como una vez me decía un amigo de, bueno, que se pongan a emprender. Amigo, para emprender primero necesitas capital. Regla número 1. Alguien que no ha tenido una oportunidad de ahorrar o de trabajar para juntar capital, es imposible que tú le digas emprende tan fácilmente. Esto me suena mucho a la cuando alguien dice, oye, no, es que tengo ansiedad.
Y el otro dice, no te preocupes, no tengas ansiedad. Gracias. Sí. Nunca lo había pensado. Por nada. No, Me acabas de solucionar la vida. Tranquilo, tranquilízate. Gracias. No, en plan, jo, macho, es que estoy muy nervioso. No estés nervioso. Sí. Tranquilidad. Ahí es cuando te paras y dices, muchas gracias. No se me había ocurrido. Estoy triste. Ay, pero no estás triste. Ay, mira. Cambias el chip directamente y ya está todo increíble. Tan Pero bueno, sencillo, tan sencillo. vamos a tocar un poco más el tema del contrato formativo en alternancia, ¿no? Muy bien. Ya dijimos Correcto. que su principal objetivo es la inserción laboral, justamente por el tema de la empresa, Correcto. justamente por el tema formativo y de la preparación, pero esto tiene algo más, una serie de requisitos, ¿no? Ya Sí, hablamos como de que toda tiene una temporalidad, la cual no se puede superar. Ujú. Cuéntanos más. Para empezar, y esto es muy importante, es que debe existir parte de la jornada laboral dedicada al trabajo y parte de la jornada laboral dedicada a la formación. De hecho, en el primer año, No se el trabajador, cumple. bueno, el empresario está obligado a que el trabajador, el 65% de la jornada laboral se dedique a la formación y luego el 35%, al trabajo y el 35% a la formación. Es decir, de 8 horas, un 35% debe estar dedicada a una formación sobre cuál Eso es. está trabajando el joven, en este caso. El joven, porque decimos que la edad límite para poder ser contratado en este tipo de contratación es de 30 años. Y una pregunta. Y el segundo año de trabajo, la Sí. formación tiene que ser reducida del 35 al 15%. Perdón. No, el no, segundo tranquilo. año de trabajo tiene que ser reducido al 15%. Sí, Sí. tiene que ser un Del 85%. 35 al 25. Mira, porque- digo, al 15. A mí me raya mucho esto y esto es algo que yo siempre he defendido. Yo creo que un buen profesional tiene que estar constantemente en formación. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata, incluso aquel abogado, aquel doctor, aquel ingeniero con 10 años de experiencia, yo creo que si quiere seguir manteniéndose a la vanguardia, tiene que estar constantemente en formación. Con lo cual yo soy de los que es partidario de que independientemente que tú ya tengas un contrato, una empresa sana o un proyecto sano, se tiene que sostener sobre la formación continua, ¿no? Pero eso me lleva a una pregunta. ¿Qué se entiende por formación? Formación es, por ejemplo, estar en el lugar de trabajo recibiendo indicaciones de un superior que te va formando y te explica esto es así, esto es de aquella manera, esto es de esta otra manera. O formación se debe entender, por ejemplo, como poder asistir a una institución educativa o a una universidad o a un curso concreto para realizar todas las tareas que deriven en formación. Yo opino que ambas. La ley te lo resuelve, porque digamos que la empresa opta a una serie de formación de empresas externas acorde al puesto en concreto, ok. y esa formación también es bonificada al 100% por parte de la Seguridad Social. pues mira es tú. decir, digamos que aquí es el Estado el que dice, oye, vamos a abaratar muchísimo la contratación de los jóvenes, pero empresas, contratad por el amor de Dios. Claro. Porque hay muchísimo paro y necesitamos que los jóvenes vayan adquiriendo experiencia laboral a la vez que se forman. Claro, porque te quemas sino una generación. Y ese es el Total. problema. Mira, yo lo hablaba el otro día y digo, mira, somos la generación más formada porque es la realidad. Lo normal no es solo tener un grado. Lo normal se está haciendo tener 2 y 3 idiomas, más un grado, más un máster, más algo más, más algo más, más algo más. Y al final la realidad es que teniendo todo eso, no hay oportunidades. ¿Pero por qué? Porque quien tiene la oportunidad es gente que ya de hace años también se lo ha ganado y ya tiene un puesto más que ganado en una empresa, tal. Y bueno, y al final lo que va quedando es nada. Pero el problema de esto es que de aquí a 20, 30 años, cuando se vayan jubilando, los que han tenido las oportunidades hasta el día de hoy, te va a quedar una masa del 25% de la población, nada más y nada menos. Estamos hablando de cada 4 personas, una, que no va a haber adquirido esa experiencia laboral, ese rodaje laboral. Mira cómo está la taza tiritando de lo que está Claro, haciendo. que no van a O sea, tener ni base de ahorros. Cuidado con esto. Sí, sí. El ahorro es lo único que sostiene a una economía sana. Ujú. Y hay gente que no va a tener una base de ahorros. O sea, que estamos literalmente condenando nuestro futuro. Está clarísimo. Así de claro. Eso para la formación, o sea, eso digamos para los trabajadores que se encuentran estudiando. Pero ¿qué pasa con aquellos que acaban los estudios y tienen que adquirir competencias en el ámbito laboral? Que no entraría en el contrato formativo de alternancia, entraría en otro tipo de Exactamente, contrato. que es a la siguiente derivada. Es el contrato formativo por la obtención de la práctica profesional. Que digamos que aquí el requisito esencial es que este tipo de contratación se realice como un máximo dentro de los 3 años desde la finalización de los estudios por el cual tú estás optando a esa contratación. Digamos que este es el antiguo contrato en prácticas, ¿no? En el que digamos que lo que cambia principalmente es que pasa de una duración máxima de 2 años, porque antes te podían tener 2 años en prácticas, a 12 meses y un mínimo de 6, ¿de acuerdo? Correcto. Aquí digamos que se asemeja un poco más la contratación a una contratación normal, porque existe un periodo de prueba. ¿Pero el límite son 3 años o 12 meses? En este caso son 12 meses. En este caso son 12 meses el límite superior. El límite, digamos, el máximo, o sea, digamos, la El duración máximo que máxima puede del durar un contrato. Correcto. ¿Y es prorrogable? No. No es prorrogable. 12 Es meses y finalizamos, me eso, parece se bien. convertirá en indefinido o baja. Digamos que esa es la principal causa. Y aquí la principal diferencia
es que aquí tú cobras la cuantía fijada en el convenio colectivo. El Al fin y al cabo, 100%, vamos. eso es. En ningún caso inferior a los del contrato en formación en alternancia o al salario mínimo interprofesional. Esta es la principal diferencia. Lo que hacemos es subir un poco el nivel adquisitivo de la persona que está siendo contratada en práctica, que en parte tiene todo el sentido del mundo. Claro. ¿Y qué ventajas tendría esa figura? Porque, por ejemplo, es verdad que ya vas a tener esa ventaja de que vas a tener ese dinero, ese ingreso completamente al 100%. Vas a tener además un tutor profesional, que es alguien que te va a guiar en estos primeros pasos, ¿no? Tienes prohibición de horas extraordinarias, tienes una serie de beneficios, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez que lo concluyes, ¿tiene la empresa alguna obligación de contratarte? La obligación es convertirlo en indefinido. Es la única obligación. Entiendo. Lo que pasa es que la empresa, después de los 12 meses, Claro. naturalmente a ti te puede dar de baja, es decir, no prorrogar el contrato, con la correspondiente indemnización, en este caso de 12 días por año trabajado, Vale. y ya está. Vale. Entiendo. Aquí, digamos que yo, bajo mi opinión, lo que hace es reforzar muchísimo al contrato en formación en alternancia a la formación, porque digamos que existen muchísimas bonificaciones, pero en este contrato en prácticas las bonificaciones no son tales. Entiendo. En la anterior a la reforma laboral, digamos que el salario rondaba no según convenio, sino el 60% en el primer año y 75% en el segundo año. Pues mira, en verdad está bastante interesante. Y tiene otras dos ventajas. Que no puede ser a tiempo parcial. Y además que no tiene un límite de edad, como lo hacía Como el lo de los anterior 30. contrato, que era hasta los 30 años. Claro, porque si una persona acaba el máster a los 50 años, ¿qué pasa? Que ese hombre no puede tener... Imagínate, un perdido de la vida que quiere ser abogado a los 50. Que se me perdone la expresión, por favor. Pues tiene todo el derecho del mundo a tener un tipo de contrato en práctica. Sabes que hemos visto no, gente claro. más mayor estudiando Derecho, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, de hecho, vale. yo me regodeo con personas de 40 y adelante. Y en ya el te digo máster. que lo respeto un montón porque Sí, sí, yo, por por Dios. ejemplo, yo estudié ingeniería y cambié la ingeniería por el Y aquí derecho. estás con 33 años pues queriendo sacarte el máster. Pues, Es a lo que voy totalmente y lógico. que no tiene ningún problema, no solo eso, sino que al final yo creo que toda persona tiene el derecho a cambiar en su vida de rumbo profesional y probar algo que le haga ilusión en ese Yo momento. siempre he dicho que la peor decisión es la que no se toma. Sí, totalmente, totalmente. Y ¿Cómo nos ilustra con frases célebres? Entre eso y la taza estamos en un capítulo súper Entre eso y mis filosófico. dramas. Sí, sí, sí. Súper conmovedor. Porque, a ver, al final, la verdad, a mí me pone muy triste cuando yo veo jóvenes, o cuando yo también me he sentido así más de una vez, que digo, oye, es que no hay oportunidades, es que literalmente uno va, se le ocurra, le pone ganas al asunto y te quedas o estancado, o tienes miedo, o terminas permitiendo abusos laborales. No es mi caso, voy a decir, en ese aspecto no. Yo me siento Vale, vale. identificado con lo que tengo miedo del Vale, porque futuro. te estaba Vendido. considerando súper identificado con tu situación personal. Digo, me Vendido. estoy asustando. A ver con quién me debo de pegar. lo ¿sabes? aclaro. Vendido. Yo de hecho me siento contento que he tenido mucha suerte. Pero muchas veces lo que escucho por ahí en la calle y tal, a mí me pone muy triste. Jóvenes que literal permiten situaciones que de la esclavitud no se diferencia casi nada, en las que al final aceptan situaciones que no deberían aceptar, que primero están reguladísimas, pero terminan aceptando. ¿Por qué? Por el miedo a, no, es que ¿y luego qué hago? ¿Luego qué hago? El síndrome de Estocolmo estudiantil. Efectivamente. Oye, me gusta mucho esa definición, el Estocolmo estudiantil. Ujú. Está bueno. En fin, pues nada. Con esto vamos finalizando el capítulo. Seguramente existan muchísimas experiencias por parte de las personas que nos están escuchando. Entonces, si tenéis alguna opinión o estáis en desacuerdo en algunas cosas de las que hemos dicho, O porque, alguna por duda que os podamos supuesto, responder. exactamente, nosotros no somos santos ni perfectos, pues lo podéis poner básicamente en nuestras redes sociales. Totalmente, totalmente. En Twitter estamos muy activos, todo caso podcast. En Instagram también, Juan lo maneja, vamos, de booty, como en todo caso podcast. En todo caso en Facebook y en nuestras plataformas digitales como YouTube o Spotify, en todo caso. Me encanta. Fanático de YouTube. Sí, ¿verdad? Oye, quería antes de despedirme decir un par de cosas rápidas. Mira, yo aplaudo a todos los empresarios porque no todos los empresarios son malos. Porque a veces cuando entramos en estos tópicos laborales y de derechos parece que se generaliza el pensamiento de que todos los empresarios son malos. Nada que ver. Hay muchos que hacen las cosas bien y que precisamente buscan ofrecer dentro de su estructura y los costos que pueda asumir lo mejor para sus trabajadores. Pero muchas veces también se encuentran con que las obligaciones legales, que esto también puede dar pie para otro capítulo, que se les exija a la empresa, pueden ser tantas que deriven en que la empresa tenga que ver cómo resolver con estos recovecos legales para mantenerse en actividad. Al mismo tiempo hay que decirle a los jóvenes que no tienen por qué aceptar ningún tipo de contrato por detrás de la ley o por debajo de la ley por los mínimos exigidos.
porque para algo se está intentando mejorar todo lo que viene a ser la materia laboral para los jóvenes, justamente porque se ha detectado una precariedad. Total. Y bueno, y ahora muy importante para que lo sepan, se van a abrir nuevos canales gracias a esta nueva reforma legal para denunciar cualquier situación laboral que contravenga lo que está legalmente establecido. Yo simplemente tengo que añadir que esta noche tengo para cenar repollo con pollo frito y que, bueno, que mañana trabajo. Pollo con pollo. Repollo con pollo. Por eso, repollo. ¿He dicho pollo frito? No, es pollo asado. Oye, que suena rico. Sí, si queréis os invito y nos Pollo, vemos ahora. pollo. Suena Vámonos a comer. Bueno, un Pues placer nada. como siempre. Chao.